Hola, bienvenidas, bienvenidos en esta charla sobre radiestesia. Es una práctica poco conocida, sin embargo, se pierde en la antigüedad, hace miles y miles de años atrás, ya se practicaba la radiestesia con ramas de árboles para encontrar agua en forma de Y, es decir, en forma de Y agarraban las ramas y buscaban, prospectaban con esta conexión que tenemos todos los seres humanos, todas las personas tenemos esta conexión para encontrar objetivos. Uno de ellos es el agua. Esta energía nace desde el subconsciente y se transmite a través de instrumentos como la varilla de Zaurí. Como os he explicado en tantísimas veces, prospectamos agua agarrando la varilla, avanzando y prospectamos hasta encontrar venas de agua que nos lo señala. ¿Cómo lo hacemos? Mediante energía. Esta energía la llevamos todos los seres humanos en mayor o en menor medida. Unas personas los tenemos muy desarrollados y otras personas menos desarrollados. ¿Cuándo oficialmente se acuña la palabra radiestesia, antes llamada ratomancia? La palabra radiestesia es acuñada por la Iglesia a través del abad francés Alexis Timothée Boulley. Es la persona responsable de acuñar el término radiestesia. Recordemos que radiestesia viene de radium, radiación en latín, y el término griego aestesia significa percepción del sentir, de los sentidos, capacidad de sentir. Aestesis, percepción en griego. Esta palabra es acuñada, como digo, oficialmente por el abad francés Alexis Timothée. Es un sacerdote y zaurí a la vez, fundador y presidente de la Asociación de Amigos de la Radiestesia en Lille, Francia, en diciembre de 1929. Este señor, a través de un grupo de amistades, pues difunden y trabajan lo que es la radiestesia, con varillas de Zaurí, con ramas, con péndulos, etcétera, 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 y todas las ramas que nacen desde la radiestesia, que son muchísimas. Desde buscar agua, buscar otros objetivos minerales, carbón, oro, plata, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos usar las varillas de Zaurí para encontrar líneas telúricas, cruces geopáticos y demás fuerzas telúricas que nacen desde la Tierra. Con estos instrumentos podemos localizar las líneas y los cruces geopáticos para evitarlos, sobre todo. ¿Qué relación tiene la Iglesia con la radiestesia? No solamente a través del abad Timothée Boulley, que es la persona que, en términos de la época mediática, él es el representante, pero encontramos antecedentes anteriormente al abad, encontramos antecedentes de otros sacerdotes que utilizaban estos instrumentos para buscar agua y para la orientación de las iglesias. Siempre recordemos, las iglesias están orientadas con respeto a las líneas telúricas y las aguas subterráneas. Es decir, tenemos cruces de líneas telúricas con agua subterránea orientada hacia unos parámetros determinados. Y estos parámetros los utilizaban los sacerdotes a través de varillas, a través de péndulos, a través de ramas, para orientar las iglesias. Sobre todo lo que es el altar tiene una gran cantidad de energía. El altar de una iglesia es un lugar con muchísima energía de unidades Bovis positiva. Y hablaremos en otra ocasión de las unidades Bovis. Puede encontrar información sobre unidades Bovis en vídeos anteriores míos también, aquí en el canal, y se pueden formar sobre ello.
Este señor era un divulgador en la época sobre la radiestesia. Recordemos, anteriormente llamada ratomancia. Bien. Eh, esta facultad que tenemos todos los seres vivos, los humanos, lo tenemos más o menos desarrollado en función de cada uno, de cada cual, de cada persona. Cuando practicas muchísimo, se desarrolla mucho más. Evidentemente es como todo. Al practicar mucho, desarrollamos más esta energía para encontrar estos objetivos que queremos buscar. Ustedes, si lo prueban, pueden adquirir instrumentos como estos en comercios especializados y empezar a prospectar y empezar a buscar, y se darán cuenta y se asombrarán de resultados que desconocían ustedes mismos que tenían. Esta facultad a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo. Tenemos una desconexión respecto a esa facultad que tenemos los seres humanos de energía en radiestesia. La hemos ido perdiendo con el tiempo, con los años, con los siglos que han ido pasando, cuando era una práctica usual, sobre todo en medios rurales para encontrar agua y sobre todo, insisto, en la iglesia. Principal, digamos, generador de esta ciencia, la iglesia, en toda su historia. Tenemos antecedentes con diferentes sacerdotes que ya practicaban este tipo de ciencia, llamada subciencia en la actualidad, pero que no deja de ser una ciencia porque funciona como tal, es real, se encuentran venas de agua y se trabajan con las líneas telúricas, con estos instrumentos. Entonces, como es una ciencia muy desconocida, ni siquiera se llega a aprender en las universidades, salvo algunas carreras de arquitectura y aparejadores, que sí que se toca las líneas telúricas y sí se llega a rozar una parte de la radiestesia. Pero gran desconocido para el mundo mundial esta ciencia, que practicamos a algunas personas, en mi caso, en mi tiempo libre, cuando tengo tiempo, cuando soy requerido para mirar líneas telúricas, cruces geopáticos u otros elementos que hay que mirar y prospectar. Bien, pues bueno, es para que tengan un concepto claro de cuándo se oficializa como radiestesia, antiguamente llamada ratomancia, y que existe tiempos atrás, antes del cristianismo, antes de la iglesia. Encontramos vestigios arqueológicos en Egipto con maderas en forma de varillas, así, pero en madera de prospección. Se entiende que era para prospectar agua. Ya existía en el Antiguo Egipto hace 4.000 años. Así que no es de hoy, es una ciencia desconocida, antigua, que la practicamos pocas personas y que les animo a que la conozcan, les animo a que miren contenido de mi canal sobre cursos sobre radiestesia y pueden aprender a utilizar estas varillas para encontrar objetivos. Como les digo, lo más común, encontrar pozos de agua. Y bueno, pues es para que tengan una idea de cómo se utilizan y para qué se utilizan estas varillas de Zaurí, que es el Zaurí es el practicante de la radiestesia en cuanto a encontrar agua. Existen otras variables en radiestesia, como es la teleradiestesia, que es a distancia con un péndulo marcar un objetivo en un mapa. Este es otro tipo de radiestesia que se llama teleradiestesia, que también se practica, así como otras variantes que existen en sanación, que no practico yo, simplemente practico lo que es las líneas telúricas y el agua. Es más, me acerco más a la iglesia, digamos, a las prácticas ancestrales de la iglesia,
con estos instrumentos, que insisto, ya existían antes del cristianismo, antes de la propia Iglesia como institución, ya existía bastante antes. Así que bueno, sin más, les dejo aquí con esta nuevo concepto que tengan claro de que la radiestesia en el año 1929 pasa a decirse así, radiestesia, cuando antes se llamaba ratomancia, y practicada sobre todo por la Iglesia cristiana. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, y no olviden a suscribirse para ir viendo otros cursos y ir aprendiendo un poquito más sobre el tema. Pues nada, les dejo, que sean muy felices.